otra vez igual. Pues yo no estoy. Pues es que está volteada para allá. Muy buenas noches a todos. Estamos iniciando esta semana en que vamos a compartir con todos ustedes sobre las virtudes cardinales. ¿Cómo están, hermanas? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentas de poder compartir esta semana de formación con ustedes. Ya hace mucho tiempo que no estábamos juntas sí. en esta formación y la verdad es que nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Ojalá que nos vayan ayudando si se ve bien. Ajá. Y si se escucha bien también para que nos digan porfis. Sí, y vamos también compartiendo la publicación para que otros también puedan enriquecerse con esta formación. Bueno, pues también los saludo. Es una alegría estar compartiendo con ustedes esta noche. Y esperemos que esta noche sea muy enriquecedora con la gracia de Dios y esperamos que el tema sea de gran interés para todos ustedes. Buenas noches para todos. También es un gusto para mí poder compartir estos momentos de crecimiento que nos ayuda a todos y ustedes también desde donde están, desde su casa. Vamos a ir interactuando, ¿verdad? Puesto que es también crecer en experiencia lo que vamos a compartir. Y vamos entonces a dar inicio con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios. Invocamos e imploramos la unción y la asistencia del Espíritu Santo, la luz para nuestras mentes, su fuego encendido para nuestros corazones, para que este momento Él lo conduzca. Espíritu Santo, tú que eres fuente de todos los dones, tú que eres el dador y Señor, que siempre da los dones y los frutos, nos ponemos bajo tu acción, guía nuestros pensamientos, nuestras palabras para crecer juntos en los dones de tu amor. Vamos a hacer una oración que San Francisco solía hacer. De los santos siempre aprendemos. Y San Francisco de Asís, en su sencillez y en su manera de dirigirse a Dios, oramos saludo a las virtudes. Salve, Reina Sabiduría, el Señor te salve con tu hermana, la Santa Pura Simplicidad. Señora Santa Pobreza, el Señor te salve con tu hermana, la Santa Humildad. Señora Santa Caridad, el Señor te salve con tu hermana, la Santa Obediencia. Santísimas virtudes, a todas las salve el Señor, de quien vienen y proceden. No hay en el mundo absolutamente hombre alguno que pueda poseer a una de ustedes si antes no muere. El que posee una y no ofende a las otras, posee a todas. Y quien ofende a una, ninguna posee y ofende a todas. Y cada una confunde los vicios y pecados. La santa sabiduría confunde a Satanás y todas sus malicias. La pura santa simplicidad confunde toda sabiduría de este mundo. La santa pobreza confunde la codicia
y la avaricia y a los cuidados de este mundo. Santísima Trinidad, fuente de luz, Ilumínanos. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esperamos que se esté escuchando bien, que se mire bien y que estén compartiendo esta riquísima formación que creo que nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Los temas que les vamos a compartir sobre las virtudes cardinales es precisamente de este librito que se llama Las Virtudes Cardinales, una fuerza para tu alma, del padre Juan Manuel Pérez Romero. Yo creo que quizá muchos ya lo hayamos leído este libro. Es uno de esos libritos que lees una vez y que quizá te quedas con ganas de volverlo a consultar otra vez, porque el contenido es muy, muy rico, muy interesante y que nos ayuda muchísimo, así como de repente tenemos que repasar los mandamientos, también tenemos que repasar las virtudes para poder darnos cuenta cómo estamos creciendo o si nos estamos esforzando en ellas. Entonces, en nuestra vida espiritual cristiana siempre es importante que tengamos a mano algo que nos esté refrescando, ¿verdad? Nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, pues este libro habla sobre las virtudes y hoy vamos a hablar sobre la virtud de la prudencia, ¿sí? Entonces, las virtudes, desde el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1804, nos dice que son actitudes firmes, son disposiciones estables del entendimiento y la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestras conductas según la razón y la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no cultivamos las virtudes, entonces quiere decir que en nosotros va a reinar pues las pasiones de la carne o los desórdenes de la carne, que es el pecado. Entonces nosotros tenemos que recordar que las virtudes, los pecados capitales, que son 7, se contraponen las virtudes, y así es en nuestra vida. Para poder luchar contra esa corriente que son los pecados, necesitamos fortalecer en nosotros las virtudes. Y las virtudes, nos dice este autor, el padre Juan Manuel, y el Catecismo de la Iglesia Católica, que son una fuerza interior que se va, que crece según el esfuerzo que yo ponga en ella. Porque las virtudes suponen primeramente el esfuerzo humano que también nosotros tengamos que poner. Entonces, la virtud viene de virtus, es una palabra en latín que significa fuerza, porque ellas se fortalecen o se establecen en nuestra vida mediante el esfuerzo que nosotros hagamos en practicarlas. Entonces, las virtudes son 4, las virtudes cardinales: templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Y son cardinales porque son ejes que mediante ellas se guían otras tantísimas virtudes, porque se pueden agrupar en diferentes grupos, vamos a decir. Entonces, es necesario que nosotros pues seamos conscientes de este esfuerzo de poner nosotros de nuestra parte para poder crecer en las virtudes. Entonces, las virtudes se viven como esfuerzo. Y vamos entonces a ver que, por ejemplo, dice San Agustín que la gracia supone la naturaleza. La gracia se vive, la virtud se vive como gracia. ¿Cómo es esto? Bueno, significa que si un avión, que es la gracia, necesita una pista para aterrizar. Entonces así es nuestra vida. O sea, la gracia que nos da Dios necesita de una pista, que es nuestra alma, que es nuestra vida, que nosotros mismos tenemos que preparar y acondicionar para que la virtud venga a reinar o a ser una fuerza espiritual en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, por eso supone la naturaleza supone la gracia.
Es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra vida. Y, por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga o sienta en mí la vocación o el deseo o siento que me gusta ser maestra, vamos a decir, que es la enseñanza. Y yo me inclino porque quiero ser maestra, quiero ser educadora. Pero si yo, por ejemplo, ¿con quién tengo que tratar? Pues tengo que tratar si es con niños o tengo que tratar con jóvenes. Pero si yo no tengo esta otra capacidad, entonces puedo decir que me tengo que saber elegir. Entonces, ¿cuáles son mis cualidades o mis capacidades para que en mí obre realmente esa gracia? Y hay algo que me gustó mucho, porque dice, cuando nosotros nos esforzamos en una virtud, vamos a decir, dice uno de los pecados capitales, dice que es la ira. Contra la ira, la paciencia. Cuando yo me esfuerzo en ser paciente y me esfuerzo en ser paciente, no sé, que tal vez tengamos a una persona cercana, un vecino, no sé, que nos fastidie de repente nuestra vida, y que yo me esfuerzo por ser paciente y de repente puedo decir ya no puedo más. Entonces nos dice el autor que es el momento en el cual el alma se dispone a recibir la gracia, cuando decimos ya no puedo más. ¿Por qué? Porque ya nos hemos esforzado no solamente con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Y ese es el momento en que dice que como si a nuestra barca le salieran las velas, y empezamos a dejarnos llevar ya por la gracia, o sea, por el esfuerzo ya llega a culminarse, ¿no? El esfuerzo llega a tener como su culmen, ¿sí? Ya nos hemos esforzado y entonces en nosotros actúa la gracia. Pensaba también, por ejemplo, en la virtud de la fortaleza. Nosotros podemos encontrar de repente personas que decimos, qué fuerte que es esa persona, espiritualmente o ante un problema, ante una situación. ¿Es por qué? Porque son personas que han cultivado en sí esa virtud. Entonces, cuando nosotros decimos son personas virtuosas, es porque realmente se han esforzado por trabajar y ahora pueden vivir la virtud como fuerza espiritual. Entonces vamos a ahondar en lo que es esta virtud de la prudencia. Bueno, pues como acabamos de escuchar, ¿verdad? La prudencia es la primera de las 4 virtudes cardinales, que son esta pista humana, que va a estar pues en este esfuerzo constante para llegar a ese como punto de partida que sería el vuelo. Y entonces inmediatamente que la prudencia dirige nuestro entendimiento para que vea y examine la realidad y elija lo que debe obrar o evitar. Sí, no es como la prudencia que nos pone en una actitud de elección, como en una actitud de elección, como calladamente, muy en el interior, y entonces lo que nos toca a nosotros es como tener fomentar una actitud de escucha de lo que a dónde nos está orientando el buen entendimiento para saber hacer esa elección y para evitar aquello que no vaya a ser bueno y elegir lo que sí nos va a ayudar y lo que sí nos va a servir en la vida, porque es precisamente que nos va, a la vez que nos ayuda a nosotros en la elección, también va a ser favorable para los demás. Y esa es como que la otra parte que hay que tener en cuenta. Entonces, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ya nos decía la hermana Lorena, dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Esto sería ya la definición de la prudencia. Dispone la razón para discernir ante las circunstancias cuál es el verdadero bien y elegir rectamente para ejecutar el acto, ¿verdad? Como que a veces de la elección prudente viene inmediatamente el acto como
como calladamente, como sigilosamente, como discreto. De hecho, a una virtud le va a seguir otra virtud y de la prudencia otra virtud va a ser la discreción. Y así como que son redes que se desenlazan interiormente en el alma y van como por consecuencia a conducirnos a actos morales buenos, a actos morales nobles, a actos morales dignos del ser humano, porque de hecho estamos como en la pura pista humana, ¿sí? A actos moralmente buenos que sean buenos para nosotros y sean buenos para los demás. Entonces dice, es como la guía de todas las virtudes y conduce a otras virtudes por consecuencia, indicándoles una regla y medida. Y entonces dice, es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia, y entonces ya va como a otro nivel, ya como que a la conciencia de los actos para tener como un buen juicio, un juicio que nos lleve, valga la redundancia, a buenos principios morales y a superar a veces dudas entre el bien que debemos obrar y el mal que debemos evitar. Y en el libro de los Proverbios, aquí tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios va a ser como la fuente, ¿sí? En los libros didácticos tenemos como una grande fuente que nos va a orientar, que nos va a nutrir, que nos va a alimentar y a fortalecer para crecer en la virtud de la prudencia. Entonces, en el libro de los Proverbios nos dirá, el hombre cauto medita sus pasos. O dirá también Santo Tomás de Aquino, como lo cita el catecismo mismo, será la regla recta de la acción. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, leemos, en el capítulo 3, del 21 al 22, tenemos lo siguiente. Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión. No se aparte nunca de tus ojos. Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Así irás tranquilo por tu camino y no tropezará tu pie. Entonces, es como la prudencia, como que este fragmento de la palabra de Dios viene como una consecuencia de la sabiduría. Y entonces es como que hay un antes y un después de la virtud de la prudencia. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, 28 al 32, dirá, ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminar? No sea que cuando haya echado los cimientos se encuentre con que no había hecho bien sus cálculos. Entonces, ¿qué tengo para saber qué voy a hacer, verdad? No emprender algo con lo que no cuento. ¿Sí? ¿Cuál es mi recurso humano? ¿Con qué cuento? ¿Cuál es el talento? Lo escuchábamos en el Evangelio ayer, es muy a propósito. ¿Cuál es el talento que Dios me ha dado para hacerlo fructificar? ¿Hasta dónde Dios me está dando? Y así vemos, aquí encontramos como ese discernimiento, como no importa el cuánto el talento no se mide, no puedo medir el talento de la hermana Lorena con el mío, ni con el de la hermana Judith, porque son muy valiosos los de cada una, pero el mío también es valioso, porque el mío puede ser 2, el de la hermana Lorena pueden ser 5, pero tan valioso uno como el otro, pero en la medida que yo haga lo que me corresponde para actuar lo que a mí Dios me está pidiendo.
Entonces, hay una historia aquí en este material que me llamó la atención. Dice, esta jovencita de 16 años en el siglo IV que se desposó con un general de la caballería del ejército romano, que les nace una niña, pero el general quería un niño, pero Dios les concede después el don de tener ese hijo cuando ella tiene 20 años. Inmediatamente ella enviuda y dice, se queda con 2 hijos, con una enorme herencia que había recibido de su difunto esposo, y ella en esa plena juventud dice, no sabe qué hace, o sea, dice, se conoce su relato a partir de su hijo, que es San Juan Crisóstomo, que dice, a pesar de su juventud dejó un ejemplo vivo de prudencia, y el gran doctor de la iglesia, San Juan Crisóstomo, nos transmite lo que escuchó de su madre. Dice, ella me decía, poco he gozado, hijo, de la virtud de tu padre. Esta felicidad me fue pronto arrebatada por la divina providencia, y me dejó los males de la viudedad. No es con palabras como puedo darte a conocer las inquietudes y los tormentos a los que está expuesta una joven recién salida de la casa de su padre, carente de toda experiencia, derribada por un golpe tan terrible como inesperado, y que se ve obligada a llevar los deberes que no corresponden ni a su edad ni a su sexo. Debe en efecto corregir la incuria de los sirvientes, tener en jaque su malicia, rechazar las maniobras de los parientes, defenderse contra la rapacidad de los agentes del fisco, y no me reprocharás haber disminuido los bienes que te legó tu padre, pese a las dificultades y a los peligros que entraña la viudedad y que para tantas mujeres tienen funestos resultados. He conservado para ti esos bienes en su integridad, aunque nada ahorré para darte una sólida y brillante educación. Y dice, entonces, ella dice, vio la realidad, examinó la realidad y eligió lo que debía obrar y qué debía evitar. Me llamó la atención cómo después su hijo hace esta aplicación y dice, entonces, la prudencia es la madre de todas las virtudes, pues es necesario ser prudente para practicar todas las demás. Entonces, así brevemente, ¿verdad? Con estas como iluminaciones bíblicas de la palabra de Dios, y también como para hacer una introspección acerca de nuestra vivencia y nuestra experiencia de la prudencia. Son las virtudes cardinales, ¿verdad? Que son como la materia prima, digamos así, donde se va a recorrer el camino de la santidad. Pues sí, gracias hermana Francisca, porque esta experiencia de San Juan Crisóstomo yo creo que nos va a ayudar a dar ejemplos a muchas más vivencias que nosotros tenemos, a experiencias más cercanas a nuestra realidad, para saber que efectivamente en muchas ocasiones somos prudentes. A veces decimos, es que es la más difícil, por aquí alguien decía, ¿verdad? Es la más difícil de todas las virtudes, la prudencia. Bueno, pues si ya nos conocemos, sabemos que es la que más nos cuesta, pero seguramente tendrás otras virtudes que estás ejercitando y que sin embargo, sin querer, pues vamos también ejercitando esta parte de la prudencia, poquito a poquito, ¿verdad? No nos desesperemos, porque ejercitar, como ya nos decía la hermana, una virtud es como entretejer una red que agrada a Dios en estos actos de voluntad que nosotros realizamos. Pues bueno, déjenme compartirles que hay 3 elementos muy importantes para poder vivir la prudencia, 3 elementos que nosotros tenemos que ir practicando. ¿Para qué? Pues para crecer en la prudencia, pero también para crecer en muchas más virtudes. ¿Es difícil? Claro que es difícil. También por aquí nos ponían que las hermanas son cada una de las 4 virtudes. ¿Qué será? ¿La hermana Carmen será la prudencia? Y no, yo creo que no. La hermana Francisca la justicia, la hermana Judith la templanza, la hermana Lorena la fortaleza. Pues bueno, Dios sabe también las luchas que vamos todos los días realizando
para poder ejercitar estas virtudes. Sí, efectivamente, esta es la que nos va a ayudar a ejercitar muchas más. Es como la entrada, ¿verdad? Así como vemos en el bautismo, que es la puerta de la entrada a la vida cristiana, pues también esta es la puerta para la entrada de la vida en santidad, de la vida en Dios. Pues de estos 3 elementos que les voy a compartir, el primero, todos son importantes, no importa el orden jerárquico que los voy a mencionar, todos son importantes, todos aplican, y cuando aplicamos uno, ejercitamos también el otro elemento. El primero es que debemos de ser realistas. Cuando nosotros estamos ejercitando una virtud, cualquiera que sea, y en este caso la de la prudencia, tenemos que ser realistas, ver de cara a la realidad y examinar los elementos que componen la situación que me exige una decisión. Por ejemplo, pues en las noches, ¿verdad? Tengo que venirme de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza caminando, ya está oscuro, está de noche, y tengo que venirme caminando por toda la avenida Candiles hasta llegar a mi casa. Pero yo sé que más adelante robaron a una persona y que ese lugar, estoy inventando, no es verídica la historia, pero la estoy inventando, ustedes aplíquenla a sus realidades que también van viviendo. Bueno, pues más adelante viene la hermana caminando, pero sabe que más adelante se va a encontrar tal vez con unas personas malas, unas personas que roban, unas personas que a lo mejor perjudican de una manera agresiva a las personas que pasan por ahí. Pues bueno, esa es la realidad, yo ya la conozco. Entonces viene el escuchar los puntos de vista de los demás, el segundo elemento. Para examinar la realidad tengo que ser capaz de escuchar a otras personas cuya opinión es diversa a la mía. Y me dicen, ¿verdad? X persona, no hermana, no te vayas caminando porque ahí están los que asaltan, ahí están los que hacen daño, ahí está X persona. Yo ya conozco la realidad y otra persona me está diciendo que no me vaya caminando. O sea, también hay que ser atentos y saber que en el hermano, pues estoy escuchando también la voz de Dios o mi ángel de la guarda que me está diciendo, sé prudente y no te vayas por ese lugar. Tercer elemento, aplicarlo a mi vida, es ya tomar la decisión, es transformar la realidad que vi, la verdad de las cosas, en la directriz de mi propio querer y actuar. Es decir, que yo voy a tomar la decisión correcta, voy a aplicar un discernimiento, y aquí es donde vemos que se entretejen las virtudes, porque no solamente estoy pues buscando ser prudente, estoy haciendo un discernimiento, estoy usando mi inteligencia, estoy usando mi voluntad, estoy usando pues mi decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hermana Carmen, ¿te vas a ir por ahí si ya sabes? Bueno, pues entonces si soy prudente, voy a decir por aquí no, porque me puede pasar algo mal. Entonces, ¿me pueden dar un ride, por favor, a mi casa? Es un ejemplo. Tú aplícalo, si eres un joven, aplícalo en tu escuela. Si eres una mamá, aplícalo con tus hijos. ¿Cómo estás viviendo la virtud de la prudencia? Y que vaya, que nos hace falta, al menos en mi persona me hace muchísima falta crecer en esta virtud, porque a veces decimos, ay no, sí, yo me voy por aquí, que al cabo no me pasa nada, nada más me bajo de la banqueta y sigo caminando. ¿Será? ¿Será que no me va a pasar nada? Ahorita, por ejemplo, en tiempo de pandemia. También. Ahorita, sí es cierto, gracias hermana Lorena. ¿Cuántas noticias no vemos en la tele que de repente ya encerraron y se llevaron, no sé, a la cárcel a un grupo de personas porque estaban en una convivencia familiar, haciendo mucho ruido, sin cubrebocas, muchísima gente? Pues hablo nada más de lo que vi un día en la tele, ¿no? Si a alguien se les hace muy cercana a la realidad, pues aquí a lo mejor no ocurre en otros lugares, pero es parte de ejercitar nuestra prudencia en nuestros actos. Fíjense que la mayoría de las personas vamos caminando como zombies, como sonámbulos. En la vida pocas veces nos detenemos a reflexionar
y a ser conscientes de las cosas que estamos realizando. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente están platicando con alguien, están haciendo X situación, una acción concreta, y alguien te pregunta, ¿eres consciente de lo que estás haciendo? O sea, ¿te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo? Y nosotros digamos que, ay Dios mío, faltaba esa palabra mágica para reconocer que no estoy pensando lo que estoy haciendo. Y pasa como cuando rezamos el Padre Nuestro. ¿Qué rezamos en el Padre Nuestro? Dicen que rezamos 7 peticiones, pero yo nunca las he descubierto. ¿Por qué? Porque no soy consciente de lo que estoy rezando. Entonces, ante mis acciones, yo también muchas de las veces no soy consciente. No soy consciente porque no estoy usando algo que Dios nos dio, es la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia que nos puede ayudar a despertar, a descubrir que tengo conciencia y que puedo usarla, empezando por ser consciente de mí misma, de mí mismo. Les decía, caminamos como sonámbulos, como zombies, y a veces me cuento dentro de esos zombies porque yo también voy caminando y ¿en qué va pensando la hermana Carmen? No, es que va rezando el rosario en el camino. ¿Será? ¿O es que va pensando en la inmortalidad del cangrejo? Bueno, no sé. En lo que ustedes están realizando, en lo que ustedes están viviendo, son conscientes de las consecuencias, somos conscientes de las ventajas que vamos a realizar, a obtener mediante esta acción de la prudencia. ¿Somos conscientes? Pues no, ¿verdad? Pero bueno, además de ser conscientes de nosotros mismos, necesitamos ser conscientes de los que están a nuestro alrededor, porque no me puedo centrar solamente en mí misma, en que yo necesito, en que yo requiero, en que yo, no. Necesito también ver por la necesidad del que está a mi lado y ser consciente que él también tiene que ser consciente, que él también tiene que ser conciencia de la realidad que estamos viviendo. Nos pasó al inicio de la pandemia, ¿no? No éramos conscientes de la situación que estábamos viviendo y cometíamos imprudencias. Y yo creo que ejemplos de estos hay muchos. Decíamos, no es cierto, esto es mentira, nos quieren ver la cara, que nos quieren no sé qué. Pues ahí vamos a la calle sin cubrebocas. Ahí vamos a la calle abrazándonos, tocando todo, y fue la primera indicación que se nos dio. Entonces no fuimos prudentes y vivimos en esa inconsciencia hasta que no sucedió este acontecimiento del contagio entre nosotros o entre un ser querido o entre yo misma. Pues así es como pasa cuando no somos conscientes de lo que estamos realizando. Vivir esta conciencia o vivir de manera consciente supone algunas actitudes. Esto me va a ayudar mucho también a despertar, a dar un vuelco a mi vida, porque cuando no somos conscientes tendemos a deprimirnos. No sé si les ha pasado. No soy consciente de lo que ocurre y me dejo influenciar por lo que nada más escucho y no voy a la profundidad de las cosas. Entonces me llego a deprimir, me llego a desanimar, me llego a decir, no, es que la vida no vale nada, y bueno, tantas cosas. Bueno, pero tenemos que ser conscientes de que para vivir esta plena conciencia hay que vivir unas actitudes, como le decía, ¿verdad? Una mente activa, no una mente pasiva. Y para esto yo creo que ahorita tenemos que ejercitarla. Ponte a leer un libro, ponte a hacer algún destrez, algún juego de destreza. Lo importante es que sepas que eres inteligente y que tienes la capacidad de elegir entre me meto a ver las redes sociales, o me pongo a leer un libro, o me pongo a rezar, o me pongo a hacer algo productivo, pero tienes que tener una mente activa, una inteligencia que goza de su propio ejercicio también. Es decir, que tengo que reconocer esta capacidad que Dios también me ha dado como una facultad para encontrarlo a Él, para acercarme a los demás, la inteligencia.
salir al encuentro de los hechos más importantes en vez de rehuirlos. Cuando nosotros nos encerramos en una situación y en vez de afrontarla, me encierro en mí misma, me cierro en mí mismo y tengo temor a encontrarme con esa realidad, ¿no? La prudencia también nos ayuda a ejercitar en el encuentro de la realidad, de los hechos que yo voy pues visualizando, viviendo, experimentando. También hay que percibir y enfrentar a mis propios impulsos, mi realidad. Esto parte desde un conocimiento personal. ¿Cuántos de nosotros realmente nos conocemos? Que sabemos cuáles son nuestras debilidades, que sepamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras capacidades, dones y talentos que Dios nos ha dado, como el Evangelio nos lo decía ayer. Entonces es necesario también un autoconocimiento personal, conocer dónde estoy en la realidad con mis diversas metas personales y profesionales. Les digo, a veces vamos caminando como sonámbulos y pues hay que estudiar los que sepan, ¿verdad? No, hay que trabajen los que tengan que hacer algo, hay que hagan, no, hazlo tú, porque Dios te ha dado la capacidad, ya vimos que tienes inteligencia, que tienes la gran capacidad de hacer muchísimas cosas por ti y por los demás. Entonces, hay necesidad también de interesarme en mis acciones, en que en estas acciones estén en sintonía con mis propósitos. Es decir, que lo que yo realizo sea coherente con lo que debo de vivir, ¿verdad? Con mi realidad. Perseverar en el intento de comprender a pesar de las dificultades. Tener esta capacidad también de entender a mi hermano ante estas dificultades y no ponerme en la exigencia, como de repente lo solemos hacer. A todos nos pasa, ¿verdad? Intentar ampliar mi conciencia en un compromiso, en emprender un compromiso en el crecimiento como una forma de vida. Todo es en torno, como lo estamos escuchando, en torno al autoconocimiento de mí misma. ¿Por qué? Porque nos interesas, porque nos preocupas, porque me preocupo por mí y al preocuparme por mí me preocupo también por ti, porque tú también crezcas, porque tú también te conozcas. Y bueno, hay muchísimas más que miren, si se las leo no acabamos y nos podemos echar toda la noche hablando de esto, pero tampoco se trata de eso. Aparte que ni me gusta mucho hablar, entonces nada más les comparto que hay unas partes que integran, que nos ayudan a integrar esta virtud de la prudencia. ¿Por qué? Hay un dicho que dice que la experiencia es la madre de las ciencias, y sí es cierto. Nos vamos a tropezar muchas veces con imprudencias, ¿sí? Nos vamos a topar en la pared muchas veces porque hemos cometido acciones que me llevan no a la prudencia, sino a todo lo contrario, sí, pero también vamos tomando experiencia, ¿verdad? Porque si me dicen no te vayas por ahí y yo soy terca y me voy por ahí, pues bueno, sé que me voy a caer, sé que me voy a encontrar con aquellas personas que a lo mejor me pueden hacer daño, pero pues bueno, nadie experimenta en cabeza ajena y a veces somos un poco, pues necios. Yo soy un poco necia, pues bueno, hasta que no me caigo, entiendo que no me tengo que ir por ahí. Ojalá que a ustedes no les pase porque es necesario también que esa prudencia, esa experiencia que vamos teniendo, pues la vayamos fortaleciendo ustedes en sus hijos, ahí en sus casas, nosotros con las personas que nos relacionamos y así sucesivamente para ir entretejiendo esta serie de enlaces, de guías que nos van a ayudar a entretejer nuestra red para crecer en las virtudes. Y pues bueno, con esto termino diciéndoles que su memoria, su inteligencia, su docilidad para poder conocer todo esto, las circunstancias que vamos viviendo, la razón y el buen sentido de las acciones que vamos a realizar, la precaución y la sagacidad o destreza para poder llevar a cabo estas oportunidades de crecimiento, pues siempre las tenemos que tener en cuenta porque son necesarias para un crecimiento personal y también al crecer yo hago que crezca mi hermano, mi hermana que está al lado mío.
Así es que pues ánimo a compartir estos elementos, a aplicarlos a nosotros, a seguir creciendo y no caminar como zombies, sino todo lo contrario, estar dispuestos a despejarnos, despertarnos y comenzar. Siempre, todos los días, cada minuto es una oportunidad para decir, a ver, ¿qué está pasando? Me despierto, me doy una sacudidita, date un baño de agua fría y vuelve a empezar. Vuelve a empezar porque Dios nos da esa gran capacidad de volver a empezar. No todo está perdido, sino cada vez que nosotros comenzamos es como decíamos y escuchamos, ¿no? Es una oportunidad que Dios nos da para crecer en la gracia y para estar en esa gracia de Dios. Muchas gracias, hermana Carmen, por compartirnos esta realidad, sobre todo en este conocimiento de estar siempre alertas para vivir esta virtud de la prudencia. Bien, pues en este despertar que la hermana Carmen que ya nos ha compartido, yo les voy a compartir un poquito de cuáles son los dos tipos de prudencia. Y ya la hermana Carmen lo tocaba un poquito, o más bien, pues sí, nos amplió mucho el panorama, donde decía que primeramente debemos de estar en ese autoconocimiento de nosotros mismos. Sobre todo en nuestra autoestima tiene que estar siempre en un nivel alto, es decir, para poder contemplar y tocar las realidades que vamos viviendo cada día, sobre todo ahorita en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y donde nosotros pues vamos viendo estas realidades que nos están afectando a todos, no solamente a unos cuantos, sino a todos, y que dentro de esos todos, pues muchas de las personas que son un poco débiles, pues han caído en la depresión, en la angustia, en la desesperación y todas estas cosas. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los dos tipos de prudencia. Primeramente tenemos la prudencia personal, y esta más que nada con la, pues ahora sí se va dando de la mano con la que conscientemente dirijo mi vida, o sea, yo soy consciente de este hecho cuando elijo llegar o llevar mi existencia conociendo y desarrollando, pues ahora sí, estas seis pilares de la autoestima. Y son 6 pilares que tienen también en este aspecto psicológico de nuestro, que es nuestro ser como persona, que va primeramente en un pilar que es primordial, que es la práctica de vivir consciente. Soy consciente de lo que estoy tocando, realizando, viviendo, y no me estoy dejando llevar nada más a ahí se va, a una tibieza, alguna desaliento, algún desánimo, no, sino que tengo que estar, como dijo la hermana Carmen, darme ese baño de agua fría para que estar despierto y viendo para todos lados, o sea, qué estoy tocando, qué estoy viendo, ¿verdad? Ser consciente. El segundo pilar también de esta prudencia personal es la práctica de la aceptación de mí mismo, ¿verdad? Muchas de las veces a mí me da mucha risa y les comento aquí a las hermanas a veces, porque pues ahora sí también somos de diferentes edades, y les digo, pues hay que aprender a envejecer, ¿verdad? También porque hay que aceptarse como somos, ¿verdad? Muchas de las veces encontramos personas que no se aceptan como son, y al no aceptarse como son, pues se viene arrastrando muchas cosas, pues que van afectando nuestra vida personal, ¿verdad? Pues ya nos sentimos mayores y que ya no podemos ser activas, ya nos sentimos pues que muy achacosas y que ya nos duele la cabeza, que ya nos quejamos, en fin, o que el mismo estrés también de la vida, pues ahora sí también nos lleva a veces que no aceptamos cómo vivimos nuestra realidad, cómo no nos aceptamos a nosotros mismos. Y otro tercer pilar también de la prudencia personal es la práctica de la responsabilidad de mí mismo, ¿verdad? Que va tomada de la aceptación de mí mismo. ¿Por qué? Porque en esta aceptarse a sí mismo,
es la disposición de experimentar plenamente mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis sueños, mis logros, ¿verdad? Pero en una forma consciente, ¿verdad? Que todo esto va armonizando mi vida personal, no es para levantar nuestro ego hasta el pedestal, ¿verdad? Sino simple y sencillamente irnos adentrando, como también ya la hermana Lorena lo decía, en nuestra barca, levantar nuestras velas, pero ahora sí también de una forma responsable de nosotros, ¿verdad? Y al ser responsable de nosotros, pues también nos vamos dirigiendo a los demás, ¿verdad? Porque vamos también nosotros tomando en cuenta, pues ahora sí también sus sentimientos, sus emociones, es decir, como se dice, no, pues ahora sí, ¿en qué día estamos viviendo, verdad? Bueno, otro cuarto pilar que tenemos es la práctica de la autoafirmación. La autoafirmación, pues más que nada, consiste en la autoafirmación significa respetar mis deseos, mis necesidades, mis valores, buscar la forma de expresión adecuada en la realidad. Muchas veces también nosotros nos desvalorizamos y tenemos un gran valor delante de Dios primeramente, como personas que somos, como hijos de Dios, bueno, y aparte como personas humanas que somos, porque también no somos personas perfectas, pero dentro de esa perfección que vamos buscando, vamos valorando lo que tenemos, vamos valorando lo que somos, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuestra inteligencia, como ya decía la hermana Carmen, nuestras costumbres, capacidades, cultura, en fin, todos estos valores que nos van enriqueciendo y que nos hacen personas humanas. El quinto valor sería el de vivir con un propósito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de ese propósito que yo voy forjando como persona, en esa prudencia personal, voy forjando yo también a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar. Y de esa forma vamos entretejiendo, pues ahora sí, nuestra prudencia personal. Otro pilar también, y por último, que es la práctica de la integridad personal, ¿sí? Y esto pues ya al vivir las otras 5 anteriores, vamos integrando nuestra vida personal para vivir en esa plenitud, ¿sí? De ser personas optimistas, alegres, positivas, no declinándonos a lo negativo, sino siempre somos personas con valores, con una autoestima pues firme, y que vamos dando también esa dignidad como personas, ¿verdad? Y al darnos nuestra dignidad, pues también damos la dignidad a los demás. Bueno, pero estamos viendo primeramente los 2 tipos de prudencia, y la primera es la prudencia personal, que va en estas 6 pilares de la autoestima. La segunda, ¿cuál es la segunda? La segunda es la prudencia gubernativa, ¿sí? Y esta se dirige a los gobernantes, ¿sí? A los padres de familia, maestros y superiores en las relaciones con súbditos, es decir, aquellos que tienen esa responsabilidad en sus manos de otras personas. Esa es la prudencia gubernativa, ¿sí? Y dentro de esta gubernativa se divide en la prudencia doméstica, ¿sí? Y la prudencia doméstica, esto pues ahora sí le corresponde a los que son padres de familia, a papá, a la mamá, que practican para educar y gobernar a sus hijos. Bueno, más no es
tanto gobernar, ¿verdad? Sino más que nada saber orientar y dirigir a sus hijos, ¿sí? ¿Cómo? Pues ahora sí también, pues con el ejemplo, con los valores, con la escucha, con tantas cosas que ahorita últimamente se están perdiendo dentro de esta prudencia, que a veces uno se pone, pues ahora sí a escucharlos y sí, dice uno, ¿verdad? La vida a veces nos lleva aceleradamente, que ya no hay un tiempo para platicar, dialogar, porque todo el mundo a veces estamos en los celulares, en el trabajo, en fin, en tantas cosas que nos van desubicando o cortando toda, hagan de cuenta, así como cuando se van cortando los cablecitos, ¿verdad? Y ya no agarran bien, se va cortando toda esa corriente que vamos, ahora sí, llevando en las manos, ¿verdad? Sobre todo con los hijos. Y también tenemos la prudencia política que utilizan los jefes de gobierno, los jefes de Estado, para tomar decisiones que rigen y gobiernan, ¿verdad? A los habitantes de una nación. Entonces, también para buscar el bien común, pues ahora sí también hay que vivir este momento, ¿verdad? De este tipo de prudencia política, ¿verdad? Sobre todo en ese buscar el bien común es el de ver por los demás, no el ver como a veces este término de política, a veces se va solamente últimamente, pues nos hablan que de corrupción, de incoherencia, de tantas cosas que van afectando lo que es en realidad de ver la necesidad del que está a mi lado, como ya lo decía la hermana Carmen, buscando siempre el bienestar para la humanidad y para la comunidad. Bueno, y por la otra virtud es la prudencia militar, y esta pues ahora sí la ejercen o la practican los militares, y ya sabemos cómo es un régimen militar, ¿verdad? Donde dicen alto, alto, y dicen firmes, firmes, marchen, marchen, ¿verdad? O sea, son los que practican esta para dirigir el ejército y guardar el orden en sus tiempos de paz y para dirigir una guerra. Pero nosotros pues no, ¿cuál de estas tres políticas, pues ahora sí vamos a tomar, ¿verdad? Sobre todo para nosotros mismos personales, vamos a tomar la prudencia militar. Yo creo que no nos ayuda mucho, ¿verdad? Sino vamos a ir viendo aquella virtud que más nos pueda ayudar. Bueno, esto es tocante a los dos tipos de prudencia, ¿sí? Vamos a ver ahora un poquito los 4 vicios opuestos a la prudencia, ¿sí? Los 4 vicios opuestos a la prudencia por defecto, ¿sí? Y aquí nos dice que los imprudentes caen en 4 defectos, ¿sí? Vamos a ver que nos dice que la precipitación, ¿verdad? A veces cuando decimos somos muy atropellados, ¿verdad? O como decimos por ahí, somos muy trochos, muy impulsivos, muy arrogantes, ¿verdad? También puede entrar. Bien, y el otro dice la inconsideración, ¿sí? No somos considerados. Y al no ser considerados, pues nunca vamos a ser considerados con nosotros, ni con nosotros mismos, ni con los demás. La inconstancia, ¿verdad? Por decir así, ay no, fíjese madre que yo sí voy a estar en esa reunión, le prometo, voy a salir temprano, y a la hora de la hora, pues no llegan, ¿verdad? O madre, sí me voy a conectar en el tema, y a la hora de la hora, pues ya no, fíjese que ya no pude. La inconstancia, ¿verdad? La negligencia, Dios mío, pues sí, a veces caemos también en este defecto, ¿sí? En este vicio, la negligencia. Bueno, y también tenemos 4 vicios opuestos a la prudencia por exceso, o sea, primero fue por defecto, ¿sí? Y ahora por exceso. ¿Cuáles son? Pues la prudencia de la carne, dice aquí, y ya la hermana Francisca nos hablaba del pecado, ¿verdad?
Y aquí pues nos da un ejemplo pues que lamentablemente a veces sí se da mucho, y sobre todo en estos tiempos que, aunque estamos en tiempos de pandemia, pero pues bueno, dice aquí que cuando buscamos, la prudencia de la carne es cuando buscamos los medios para servir al pecado y a las malas inclinaciones. Y aquí nos da un ejemplo, dice, hay personas casadas que usan el celular para hacer citas con su amante, pero parecen honestos. Y sí, a veces se da este tipo también de personas, ¿verdad? Y esto es por exceso. Bueno, también tenemos la astucia, el engaño y el fraude. Cuando nos valemos de los medios perversos para alcanzar el fin que nos proponemos, ¿sí? O sea, cuando nosotros no somos claros, ni sinceros, ni honestos, ¿sí? Y usamos el engaño, el fraude, la astucia, ¿verdad? Y aquí nos da un ejemplo, pero pues bueno, voy a continuar. El tercer elemento es el excesivo cuidado por los bienes temporales, ¿verdad? Cuando descuidamos y despreciamos los bienes eternos, aquí el ejemplo que nos daba la hermana Francisca en esa historia, ¿verdad? A veces le damos mucha importancia a las cosas materiales y no tanto a las espirituales, porque de verdad que si nos pusiéramos a vivir pues ahora sí, a buscar las fuentes para crear esos valores o estas virtudes, ¿verdad? Porque también un valor se hace también después una virtud, ¿verdad? Y eso vamos ahora sí cada día, pues es un esfuerzo de todos, ¿eh? No crean que, como decía por ahí una superiora mía, porque nosotras como hijas de la Inmaculada Concepción estamos abiertas a vivir las virtudes de María. Entonces nos decía, no, hermanitas, esto no lo van a encontrar en la farmacia ni en el súper, hay que trabajar, ¿verdad? Para esforzarnos. Bien, entonces el cuarto vicio es la excesiva inquietud por el futuro. Cuando llega a perturbar nuestro espíritu y vivimos con desconfianza, incertidumbre, por ejemplo, ahorita que son tiempos inciertos, que ya estamos en semáforo rojo, que estamos en naranja, que estamos en amarillo, que volvimos al verde, al rojo, nunca ha llegado a verde, ¿verdad? Eso queremos todos, pero bueno, entonces como el futuro, ¿verdad? Nos preocupamos mucho por el futuro, y tenemos que estar más inclinados, pues ahora sí, al día, ¿verdad? A lo que Dios nos da cada día. Yo creo que en estos tiempos, pues ahora sí, hay que vivir el día como si fuera nuestro último día. Por ahí hay un pensamiento también, dice, vive tu día como si fuera el último, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ahorita por esta situación, pues ya no amanecieron, ya no despertaron, ya de un momento a otro, pues que ya lo entubaron, que ya se fue? Y sí, como que sí entra ese pánico, esa perspectiva de pensar qué va a pasar mañana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos para no caer en estos vicios. Bueno, todo esto, la prudencia es importantísima y fundamental tanto para la vida humana como para la vida cristiana. Es decir, tiene que juntarse lo humano con lo divino. No puede ser todo solamente sí señor, no, así nos decían, no nos dicen, ¿verdad? Sino tiene que juntarse esa humanidad, ¿sí? Bueno, entonces pues nos quedamos con estas 4 vicios opuestos por exceso y los 4 por defecto. Muchas gracias, hermana Judith. Muchas gracias, hermanas. Bueno, ya estamos en preparación para iniciar nuestra novena en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, y por lo tanto también quisiéramos hacer una pequeña aplicación de esta virtud en la vida de María, nuestra Madre. En la letanía nosotros decimos una advocación, Virgen prudentísima,
Y San Bernardo, refiriéndose a ella con advocación, dice, es un elogio muy grande que la Iglesia le hace a María, porque le reconoce en ella estas virtudes, no solamente la prudencia, sino todas las virtudes cardinales, y que son virtudes morales, y que ayudaron a María también a discernir lo que era lo mejor, lo bueno, y ella eligió hacer lo mejor, porque en todo esto que hemos visto, pues María fue una de las primeras pues que practicó estas virtudes. Entonces, por lo tanto, nosotros también estamos llamados a practicarlas, ¿sí? A vivir en ellas. La virtud, dice, de la prudencia, que es cautela, moderación, sensatez, buen juicio, regula y dirige todas nuestras acciones. Y por lo tanto, en María lo vemos desde el momento en que el ángel le anunció que concebiría al Hijo de Dios. María no actuó con incredulidad como lo hace Zacarías, sino que María pide una explicación. Esta es la prudencia. María pide una explicación al ángel. ¿Cómo será esto? ¿Sí? Entonces, vemos que María pide esa explicación, y en la Sagrada Escritura vemos que en la vida en los Evangelios, vemos que María pues no habla mucho, simplemente acepta la voluntad de Dios con alegría, acepta la voluntad de Dios con fe, ¿sí? Creyendo realmente pues que está en las manos de Dios. Y pues vemos que María en realidad habla muy poco en el momento de la Anunciación, en el momento que visita a su prima Santa Isabel, y vemos lo que ella dice, no es que cuestiona, sino que más bien pide aclaración o alaba a Dios por lo que ha realizado en ella y en su prima Santa Isabel. Cuando su hijo se pierde, María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le contesta, pues no sabías que debo estar en las cosas de mi Padre. Y María guarda silencio. La prudencia también en María la vemos que es que ella calla, que guarda silencio, porque muchas veces se necesita guardar silencio antes que hablar, antes que criticar, antes que juzgar. La prudencia es también, como ya lo decían las hermanas, reflexiva. O sea, hay que reflexionar, no podemos actuar simplemente por lo que nos causó una palabra o algo que nos dijeron. Entonces hay que reflexionar y tomar la decisión mejor, o sea, tomar una buena decisión. Entonces vemos en María pues esta virtud y todas las demás virtudes. Por eso vamos a invocarla a ella y le vamos a pedir que nos enseñe y que nos ayude a ser prudentes. Ya decía la hermana Francisca citando el Evangelio de ayer, bueno, yo el del domingo pasado, donde hablaba de las vírgenes prudentes también, las 5 que llevaron aceite porque miraron más allá, pensaron un poco más, vieron más lejos, y las otras que solo llevaron sus lamparitas llenas para un momento, para unas horas, y se acabó el aceite. Entonces, que no nos pase a nosotros en nuestra vida así, que realmente cultivemos esta virtud que nos ayuda a ser realmente buenos cristianos, buenos misioneros, buenos padres, buenos hijos de Dios. Y pues resumiendo un poco, pues la prudencia, como ya decíamos, es esa virtud que mira lejos, ¿sí? Y es una fuerza interior que necesita de nuestra ayuda para que Dios deposite en nosotros su gracia y que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Entonces vamos a pedirle a Dios, a través de nuestra Madre Santísima, que derrame en nosotros un rayo de esa prudencia. Derrama sobre nosotros la prudencia que ilumine nuestro obrar, que nos guíe al hablar. Oh María Santísima, enséñanos a callar cuando debemos ser prudentes, y enséñanos a hablar cuando también debemos de hablar. Enséñanos a reflexionar, enséñanos a creer, enséñanos a confiar. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a decir todos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanas. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo y pues los esperamos mañana. Buenas noches. Buenas noches, esperemos que les haya gustado el temita. De verdad, no se pierdan el día de mañana, porque la virtud que vamos a aprender mañana va a estar muy interesante, que es todo este contenido nos va a ayudar a hacer crecer en la vida espiritual personal y pues también a nuestros hermanos que tenemos alrededor. Dios los bendiga, buen descanso a todos y que pasen bonita noche. Que descansen. Buenas noches. Feliz noche.